Es lo que se llama un verdadero admirador. Estás viendo, en tu mente, la sala de tu infancia, y de pronto escuchas una voz pequeña, aguda, que corta el aire de un recuerdo que creías claro. ¿De qué estás hablando, Willis? La memoria se desdobla y te das cuenta de que no es solo una frase graciosa, es una cicatriz emocional generacional que lleva ahí desde el 3 de noviembre de 1978, cuando en Manhattan, Nueva York, se estrenó una sitcom que tus padres veían sin pensarlo 2 veces y que tú repetiste cientos de veces en la tele de tu casa. En VHS Retro sabemos que no vienes por datos, vienes porque esa frase te golpea en lo profundo, porque allí donde antes hubo risa, ahora hay preguntas sin contestar sobre lo que fue y lo que significó. Si puedes sentir esa pulsada, si ese eco en tu cabeza te llama, suscríbete. Porque lo que sigue no es nostalgia fácil. Era una comedia, pero el mundo la llamó Blanco y Negro aquí en Hispanoamérica. Su nombre original era Different Strokes, un título que hoy suena casi profético porque trataba de eso, de estilos diferentes, de clases distintas, de razas en una familia que no tenía nada en común excepto un techo y una pantalla que millones compartieron. La emisora NB se la puso en marcha a finales de los 70, justo cuando el país estaba saliendo de una crisis económica y social que había desgarrado la confianza de toda una generación. En ese mismo momento, tú veías tu mundo a través del prisma de lo que era estable y seguro, y luego creciste viendo cómo nada era tan estable ni tan seguro como parecía. ¿Recuerdas esa sensación? Esa mezcla de alegría y de inquietud que no supiste nombrar hasta que fue demasiado tarde, porque desde su estreno en 1978, la serie habló de una familia inusual. Philip Drummond, un millonario viudo, decide adoptar a 2 niños afroamericanos, Arnold y Willis Jackson, tras la muerte de su madre, la antigua ama de llaves. Allí, en ese ático de Park Avenue, se construyó una ilusión de unidad que muchos aceptaron sin cuestionar. Y aquí está la primera verdad incómoda. Cuando eras niño, esa adopción te parecía casi mágica. Una versión televisiva de Todos podemos ser familia. Hoy, siendo adulto, sabes que ninguna familia crece sin heridas y que las cicatrices más profundas no se ven en pantalla, sino en el silencio que queda cuando la cámara se apaga. ¿Alguna vez te preguntaste qué sintió realmente Arnold al dejar Harlem? O si Willis alguna vez dudó de esa nueva vida que le prometían. Desde su primera temporada, donde el contraste entre la risa infantil y la mirada de un mundo que no se parecía en nada a tu propia vida era constante, la serie lanzó diálogos que ahora, reflejados en tu memoria, suenan distintos. Una frase que se repetía una y otra vez no era solo humorística. ¿De qué estás hablando, Willis? No era solo una línea cómica, era una interrogación constante sobre sentido, sobre identidad, sobre lo que importaba y lo que simplemente se decía porque así estaba escrito. Y mientras el público se reía, mientras tus padres sonreían, mientras tú repetías esas palabras frente a la tele, otros temas se cosían detrás de cámara. Tensiones raciales, inequidades sociales y una industria del entretenimiento que prefería hacer como si esos problemas no existieran. La serie tocó, sí, algunos temas serios, adicción, racismo, desigualdad, pero siempre con la suavidad de una comedia familiar. ¿Te diste cuenta alguna vez de cuánto más profundo podría haber ido? ¿O solo querías reír? En Nueva York, de finales de los 70 y principios de los 80, la gente vivía entre la esperanza y la incertidumbre. El auge de la televisión familiar ofrecía un refugio, un lugar seguro donde los problemas se arreglaban en 30 minutos con risas de fondo. Pero ahora, siendo adulto, sabes que las cosas no se arreglan tan rápido, sabes que la risa puede esconder desesperación, que la comedia puede ser un velo para verdades que nadie quiere enfrentar. ¿Recuerdas cómo te sentaste en el sofá esa primera vez que viste a Arnold y Willis correr por esa sala enorme? Y ahora, ¿qué ves cuando vuelves a esa imagen? Porque aquí viene la primera revelación que quizás no esperabas. 1. La farsa de la familia perfecta era más que el título de un guión. Era la condición invisible bajo la que vivían esos personajes y millones de espectadores. La sitcom nos prometió armonía, integración y risas fáciles. Nos enseñó que las diferencias podían borrarse con humor y un buen hogar. Y lo aceptamos.
Lo abrazaste con la inocencia de alguien que cree que la tele dice la verdad. Pero siendo adulto, entiendes que la vida real no se arregla con chistes ni con episodios felices. Los problemas de clase, de raza, de identidad, no desaparecen porque aparezcan en una escena de 22 minutos con aplausos enlatados de fondo. Ese contraste crudo entre lo que la serie mostraba y lo que realmente pasaba en los barrios de Harlem o en las oficinas ejecutivas era una grieta en tu percepción que solo años después supiste que estaba ahí. La segunda revelación te golpea más adentro. 2. El eco de la cotidianidad no fue pues una frase que dijeran en pantalla, pero sí fue un efecto que la serie dejó en tu memoria. Te enseñó a buscar consuelo en la pantalla, a pensar que los conflictos reales tenían resoluciones simples, que las diferencias profundas podían un día ser resueltas con un abrazo y una risa. Esa lección, que en tu infancia parecía un regalo, en tu adultez se convierte en una pregunta. ¿Cuántas veces esperaste de la vida respuestas tan rápidas como las que ofrecía esa sitcom? ¿Cuántas veces, cuando la realidad te pegó de frente, recordaste esa risa enlatada y deseaste que tus problemas se resolvieran con la misma rapidez? Y esto no es nostalgia barata, es una confrontación contigo mismo. Es entender que las risas que te provocó Blanco y Negro no eran solo risas, eran un entrenamiento emocional para enfrentar o evitar enfrentar la complejidad del mundo real. Porque detrás de cada chiste de Arnold, detrás de cada mirada inquisitiva del señor Drummond, había temas sociales que la serie insinuaba pero nunca resolvía. El racismo estructural no desaparecía tras un «sí, señor», ni las desigualdades se borraban con un salto cómico. Te invitamos a seguir con nosotros, a desentrañar estas capas que nunca viste de niño, a sentir esa mezcla de amor, dolor, nostalgia y frustración que solo una mirada adulta puede activar. Creíste que ya lo habías entendido todo, que Blanco y Negro era solo una comedia que envejeció con dignidad, pero hay recuerdos que no se activan con la risa, sino con el silencio que llega después, el mismo silencio que se colaba cuando el episodio terminaba y la televisión quedaba en negro. Allí, sin darte cuenta, empezaban las preguntas que nadie formuló en voz alta, porque mientras crecías, algo empezó a desacomodarse. Ya no eras el niño que repetía frases sin pensar. Empezabas a notar grietas, y esas grietas tenían nombres, fechas y consecuencias reales. 3. Los niños que dejaron de ser niños. Gary Coleman tenía 10 años cuando Blanco y Negro se estrenó en NBC. Todd Bridges tenía 13. En pantalla, Arnold y Willis eran travesos, adorables, invencibles. Fuera de cámara, eran niños cargando con una industria que no estaba diseñada para protegerlos. Gary Coleman padecía una enfermedad renal congénita que detuvo su crecimiento y lo obligó a someterse a múltiples diálisis desde pequeño. Esa estatura que el público convirtió en chiste era, en realidad, una condición médica grave. Cuando Arnold decía con tono desafiante, «Yo soy el jefe aquí», ¿no estabas viendo a un niño poderoso? Estabas viendo a uno que aprendió demasiado pronto a defenderse del mundo. ¿Te preguntaste alguna vez qué pasa cuando el aplauso se apaga y el niño vuelve a su habitación solo? ¿O asumiste que la fama era suficiente para compensarlo todo? Todd Bridges, por su parte, creció frente a millones mientras luchaba contra adicciones desde la adolescencia. Mientras tú aprendías lo que era la responsabilidad, él ya estaba atrapado en un sistema que exigía sonreír incluso cuando no quedaban fuerzas. La serie hablaba de oportunidades, de segundas chances, pero la realidad fue mucho más dura con ellos que con los personajes que interpretaban. La frase «Estás castigado, señor», repetida como castigo cómico, hoy resuena distinta. ¿Quién puso límites reales a esos niños cuando dejaron de ser rentables? La incomodidad adulta aparece cuando entiendes que Blanco y Negro no solo contó una historia de integración, también fue un escaparate donde la infancia se convirtió en producto, y tú fuiste parte del público que aplaudió. No por maldad, sino por desconocimiento. Pero ahora sabes que la risa no siempre significa bienestar. 4. La lección que nunca se cerró. La serie terminó en 1986, después de 8 temporadas y 189 episodios. No hubo un gran cierre emocional. No hubo despedida clara. Simplemente desapareció, como tantas cosas que marcaron tu infancia. En su última etapa ya no era la misma. Cambios de canal, de guionistas, de tono. El mundo había cambiado y la serie ya no sabía cómo seguir hablándole a una audiencia que también estaba creciendo. Durante años, Blanco y Negro fue sindicada, repetida, reciclada hasta el cansancio.
Seguía entrando en tu casa incluso cuando tú ya eras otro. Y ahí está la lección que nunca se cerró. La serie te enseñó a normalizar que los problemas profundos podían postergarse indefinidamente, que bastaba con cambiar de episodio, que siempre habría otro lunes, otra risa grabada, otro conflicto resuelto. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? ¿Cuántas veces esperaste que el tiempo arreglara cosas que solo podían enfrentarse? ¿Cuántas veces evitaste conversaciones difíciles porque, mijos, en el fondo, aprendiste que todo podía suavizarse con humor? La frase "somos familia, pase lo que pase" sonaba reconfortante. Hoy sabes que la familia no es solo compartir un espacio, sino hacerse cargo del daño, de las diferencias, de las heridas que no se ven en cámara. Y esa es la incomodidad que queda flotando cuando miras atrás. Blanco y Negro te dio una imagen idealizada de convivencia, pero no las herramientas para sostenerla en el mundo real. No se trata de destruir el recuerdo, se trata de mirarlo de frente, sin la ingenuidad de entonces. Entender que amaste esa serie porque te dio refugio, pero también reconocer que te enseñó atajos emocionales que hoy, en la adultez, ya no funcionan. Y eso duele un poco, porque aceptar eso es aceptar que tú también cambiaste. La televisión se apagó, los niños crecieron, algunos no sobrevivieron emocionalmente a lo que vino después. Y tú sigues aquí, revisando esos recuerdos con una mirada que ya no puede fingir inocencia. El recuerdo no se rompe cuando lo miras con cariño, se rompe cuando lo miras con honestidad. Y ahora ya no estás mirando una sitcom, estás mirando lo que quedó después de que se apagaran las luces, después de que el público dejara de reír, después de que tú crecieras, porque Blanco y Negro no terminó realmente en 1986. Solo dejó de emitirse. Su impacto siguió filtrándose durante décadas, en reposiciones interminables, en frases que sobrevivieron al contexto, en una sensación difusa de "así eran las cosas antes". Y ahí empieza la lectura adulta. Durante sus primeras temporadas, Blanco y Negro fue un éxito medible, no emocional. En la temporada 1979 a 1980, entró en el top 10 de audiencias de Nielsen en Estados Unidos. Millones de hogares sintonizaban cada semana, no porque ofreciera respuestas profundas, sino porque ofrecía alivio. En plena resaca post-Vietnam, con crisis económica, con fracturas raciales que no se habían cerrado, la serie funcionó como anestesia social. Reír juntos era más fácil que hablar en serio. Y aquí aparece una frase que hoy pesa más que entonces. Siéntate, Arnold. En pantalla era orden. En perspectiva adulta, es símbolo. Siéntate, no incomodes, no preguntes demasiado, no rompas el ritmo. Ese mandato silencioso no iba solo para el personaje, iba para una generación entera de espectadores que aprendió a aceptar versiones simplificadas de problemas complejos. Las consecuencias humanas fueron reales y están documentadas. Dana Plato, quien interpretó a Kimberly Drummond, murió en 1999, a los 34 años, tras años de problemas financieros, adicciones y un abandono mediático casi total. Gary Coleman murió en 2010, a los 42 años, después de batallas legales por su dinero, su imagen y su autonomía. El niño más famoso de América terminó trabajando como guardia de seguridad y luchando por controlar su propia vida. Todd Bridges logró sobrevivir, rehabilitarse y contarlo, pero nunca sin cargar con el peso de haber crecido sin red. Las cifras no mienten, pero tampoco consuelan. 189 episodios producidos, 8 temporadas, incontables repeticiones, pero ningún sistema preparado para acompañar a esos niños cuando dejaron de ser útiles para la maquinaria del entretenimiento. Cuando escuchas hoy a Arnold decir, ¿de qué estás hablando, Willis? Ya no suena solo gracioso, suena defensivo. Suena a alguien que aprendió que cuestionar era peligroso. ¿En qué momento empezaste tú a usar el humor como escudo? ¿En qué momento aprendiste a minimizar lo que dolía para no desentonar? El legado cultural de Blanco y Negro no es menor. Fue una de las primeras series mainstream en mostrar una familia interracial sin convertirlo en tragedia. Abrió conversaciones, sí, pero también las cerró demasiado pronto. Mostró integración sin mostrar el costo. Mostró ascenso social sin mostrar las renuncias. Mostró amor sin mostrar el conflicto sostenido. Y tú, como espectador joven, absorbiste ese modelo. Con el paso del tiempo, la relectura adulta revela algo incómodo. La serie no falló por lo que hizo, sino por lo que no pudo o no quiso hacer.
La televisión abierta de ese momento no estaba diseñada para incomodar al espectador que volvía cansado del trabajo. Estaba diseñada para tranquilizarlo, para decirle que todo estaba bajo control, y eso funcionó hasta que dejó de funcionar. Hoy, cuando vuelves a esos episodios, ya no buscas el chiste. Buscas la grieta, buscas lo que no se dijo, buscas por qué te marcó tanto. Y la respuesta no está en el guión, sino en ti, en lo que eras cuando lo viste por primera vez y en lo que eres ahora. Porque hay una última frase que resuena distinto con los años: lo resolveremos. Lo decían siempre, como promesa, como cierre, como tranquilizante. Pero la adultez te enseñó que no todo se arregla. Algunas cosas se entienden tarde, otras se cargan, otras se heredan. Blanco y Negro no fue solo una serie, fue un entrenamiento emocional para una generación que creyó que el mundo era más simple de lo que realmente era. Y reconocer eso no arruina el recuerdo, lo vuelve honesto, más humano, más tuyo. El impacto real no está en la televisión, está en cómo aprendiste a mirar las diferencias, en cómo entendiste la autoridad, en cómo normalizaste el silencio y en cómo, ahora, eres capaz de volver atrás sin necesidad de proteger el mito. Porque crecer no es olvidar lo que amaste, crecer es atreverte a mirarlo sin filtros.